Tripura Rahasya, el secreto de Tripura. Introducción. Según la leyenda, ya en los cielos Shiva enseñó la verdad suprema a Vishnu y éste la enseñó a su vez a Brahma. El mismo Vishnu se encarnaría luego en la tierra como Dattatreya, señor de los Avadutas o sabios desnudos. Dattatreya se la transmitió a Parasurama, a condición de que éste se la comunicara más tarde a Haritayana, que sería con el tiempo discípulo suyo. De ahí que el texto que el lector tiene en sus manos sea a veces conocido en la India como Haritayana Samhita, el compendio de Haritayana. Un brahmán llamado Sumanta tenía un hijo llamado Alarka. A su madre el padre le llamaba con frecuencia Yayi Ayi y el niño, imitándolo, la llamaba Ai. Más tarde el niño enfermó gravemente, siendo sus últimas palabras Ai, Ai. Pero esta es también una de las sílabas sagradas de la diosa, inversión y complemento, por lo demás, de la sílaba de Shiva, Ya. La diosa concedió su gracia al niño, que aún sin conocimiento la había invocado con toda la inocencia y pureza de su corazón, y de esta forma volvió a nacer como Haritayana, hijo de Harita. El joven se haría con el tiempo discípulo de Parasurama, que le transmitió lo que había aprendido de Dattatreya. Hijo de Atri, Parasurama le dijo que su maestro ya le había predicho que Haritayana recopilaría esta enseñanza para beneficio de todos los hombres. A Haritayana, adorando a la diosa en el famoso templo de Meenakshi en Madurai, se le apareció el errabundo rishi Narada, que quería dar su aprobación a lo que Haritayana estaba a punto de exponer abiertamente y para todos. Pero cuando Haritayana se puso a redactar la obra, tuvo la desagradable sorpresa de comprobar que era incapaz de escribir la enseñanza de Parasurama. Narada investigó en cielos y tierra cuál podría ser la razón de este lapsus, y averiguó que todo se debía a haber pronunciado en una vida anterior la sílaba de la diosa de una forma inconsciente, a pesar de su indudable buena intención. Identificado el problema, Narada le dio su bendición a Haritayana y le transfirió su proverbial capacidad de contar historias. Después de esto, Haritayana fue capaz de escribir la obra con un portentoso ritmo de trabajo de 4 capítulos diarios. Hasta aquí la leyenda que acompaña a la obra. El Tripura Rahasya constaba en su versión original de 3 partes, de las cuales sólo nos han llegado las 2 primeras. La primera de todas está dedicada a cantar la grandeza de la diosa concebida para la devoción y el culto. La segunda, que es la que aquí vertimos, se conoce como la parte de la sabiduría y consta de algo más de 2000 versos. La tercera y última sección se ha perdido, aunque se sabe que estaba dedicada a la acción y a la conducta. La obra, según dataciones que en este contexto son siempre extremadamente imprecisas y dudosas, podría tener unos 1000 años. Se observa, por ejemplo, una gran afinidad con la doctrina del reconocimiento directo del ser del shivaísmo cachemir que floreció por esa época. El Tripura Rahasya es puro Vedanta no dual en cuanto a concepción, por más que se pueda calificar como un tantra o un texto Shakta. Su doctrina Sri Vidya no es sino la visión de la diosa como el ser y el ser como la diosa. Uno puede preguntarse, ¿por qué revestir al ser absoluto con la forma de la diosa? Pues no deja de repetirse insistentemente también en este mismo escrito que el ser o sí mismo, Atman, carece de cualidades. Pero igual podría preguntarse que por qué se lo ve como Shiva, Vishnu u otras formas de divinidad con atributos masculinos. Evidentemente, de lo que se trata aquí es de unir en lo posible las formas conocidas del culto
con un conocimiento que las trasciende por completo. Santos y sabios se han cuidado siempre de armonizar lo exterior y lo interior para poder hacer más asequible el conocimiento desde cualquier punto de partida. De todos modos, no deja de tener su encanto, su justicia y su eficacia hablar del sí mismo como ella. Ya estaría bien, aunque solo fuera por compensar un poco el género gramatical masculino o neutro de muchos predicados en casi todas las lenguas, ser, sí mismo y tantos otros. En nuestra lengua, por lo demás, conciencia e inteligencia, expresiones que aquí se usan de continuo, son femeninos. Sin duda, el uso del género femenino ayuda a concebir este conocimiento como pura e inviolable intimidad, uno de sus aspectos más importantes, igual que ayuda a no confundirlo con mucho de lo imponente e impositivo, y desde luego externo, que se asocia con diversos aspectos masculinos. Se ha dicho que el Vedanta no es propiamente una filosofía, sino una guía para una posible revelación, la más íntima de todas. Desde el momento en que intenta indicar la naturaleza última de la realidad, no puede dejar de esgrimir argumentos de índole filosófica, pero estos no están al servicio del discurso especulativo o la construcción de un sistema. Pretenden, por el contrario, desmontar el andamiaje conceptual con el que nos movemos por el mundo y nos identificamos con las cosas, para poder llegar a una percepción directa y desnuda, a un reconocimiento, si se prefiere. Los argumentos buscan, en definitiva, que el receptor de esta enseñanza cambie por completo su perspectiva de sí mismo y la existencia, para que sobrevenga ese cambio de mente a la que los griegos llamaron metanoia. Ese vuelco mental es la condición indispensable para que surja el conocimiento directo, o jnán, el nombre indio para lo que en Occidente se ha llamado gnosis. El jnani es aquel que comprende. En el Tripura Rajasya, o confidencia de la diosa, ese conocimiento parece acercarse hasta el extremo al lector, puesto que abiertamente se dice que no es necesaria ninguna clase de técnica, meditación o ardua disciplina para alcanzarlo. Lo que hay que admitir desde el principio como cierto, pues de lo que se habla es de la misma conciencia que tenemos en todo momento. Ahora bien, ¿cuánto somos capaces de sostenernos en el vacío de esa conciencia? Todo hay que entenderlo con el debido respeto, y esto no es una excepción. Es propósito declarado de esta escritura no separar el conocimiento último de la vida ordinaria ni el samadhi del samsara. Para poner las cosas en una cierta perspectiva, se puede contrastar la noción de conocimiento unitivo espontáneo o sahaya samadhi del Tripura, meta última, dentro de la secuencia clásica del yoga Patanjali. Las tres fases de la meditación en este último son dharana, dhyana y samadhi, concentración, contemplación y absorción. Y a su conjunto se le denomina samyama, armonización o integración. Ahora bien, se hace muy poco caso del hecho de que estos tres momentos no son privativos de lo que entendemos como meditación, pues de hecho existen, muy reducidos y atenuados, en las actividades ordinarias de la vigilia. Podemos entenderlos muy fácilmente como detención, intención y atención. En meditación, la fase de concentración suele confundirse, desafortunadamente a menudo, con el esfuerzo de detener la mente. En la fase de contemplación se pretende guiarla suavemente con la mera intención en un flujo ininterrumpido, y en la absorción se entra en el estado de atención pura, sin objeto y sin esfuerzo. Y a su vez, la propia absorción en la atención comporta una detención de los dos momentos anteriores, que representan una pugna, primero más esporádica y luego más suave y continua. La transición entre estos tres estados
puede y debe aspirar a ser muy fluida, y con todo siguen pareciendo grados bien diferentes. Recurriendo a una metáfora clásica india, la fase de concentración equivale a poner a punto el carro con la debida disposición del conductor, los arreos y los caballos. La fase de contemplación equivale a poner en marcha el carro guiándolo con la debida destreza. Y la fase de absorción sería como llegar al punto deseado, donde el esfuerzo cesa. Pero es bueno comprender que esta fase de absorción, que es también la unión, no es sólo causa final, sino también la verdadera causa eficiente en la transición de los otros dos. De igual modo que la operación entera, desde los arreos al camino mismo, dependen desde el principio de la unión o juntura de los elementos involucrados. En la primera fase, la mente predomina como el objeto mismo, en la segunda como sujeto, y en la fase unitiva o tercera, lo más esencial es que esta misma distinción deja de tener sentido. Para no oponer sujeto y objeto frontalmente, los indios hablarían en este proceso de lo conocido, el conocedor y el conocimiento, respectivamente. Esto se aplica igualmente a los momentos sucesivos de todas nuestras acciones externas, aunque algunas lo ejemplifican de forma modélica. Pensemos en el tiro al arco o en enhebrar una aguja. En casos así se hacen manifiestas las tres fases: la detención, la intención y la atención en que se consuma el acto. Pero si las observamos más de cerca, no se puede evitar concluir que los tres momentos están hechos de atención y nada más. Para acudir a nuestra propia imagen, la atención enhebra a los otros. Está al principio, en el medio y al final. Si los podemos recrear imaginariamente es sólo por esto, y si nos parecen distintos del acto real, también se debe sólo a la debilidad de atención. A igual grado de atención se desvanece por entero la diferencia entre el acto real y el imaginario, o dicho de otro modo, la diferencia la marca únicamente nuestro grado de atención. Esta atención es lo que en este y tantos otros textos del Advaita recibe el nombre de conciencia o inteligencia pura. Cuando más directamente se intente atender a la atención, mejor se comprenderá que la atención no es un objeto. En sí misma está vacía y carece de toda cualidad. Y por eso la psicología no ha podido decir de ella otra cosa que trivialidades, aunque no es nada difícil comprender que todo lo demás depende de ella. Este es el argumento recurrente de esta tradición, que sólo invita a que cada cual lo compruebe por sí mismo. Pero aquí surge siempre el horror al vacío, y este horror ha sido siempre la razón de todas las técnicas y disciplinas graduales ejemplificadas en las muy diversas y abarcantes modalidades del yoga. Pero si se comprende desde el principio que cualquier disciplina gradual no puede contener en ninguno de sus pasos otra eficacia real que la que ya está contenida en la meta, podemos ahorrarnos múltiples esfuerzos y sobre todo riesgos de autoengaño, si lo que queremos en verdad es llegar. De ahí que se insista siempre en que no hay nada más importante que el deseo sincero de consecución. Ese vacío nos produce miedo porque nos parece imposible sostenernos en él, y sin embargo se nos brindan los mejores argumentos para comprender lo aparentemente incomprensible, que ese silencioso vacío se sostiene por sí mismo, y que es por eso que se sostiene todo. El refinamiento de la concentración o detención y la intención puede ser una escalera con la que acercarse a la atención pura, pero también puede perpetuarse indefinidamente sin dar nunca ese salto último en el vacío que se nos pide y que la literatura competente relaciona simultáneamente con la autoentrega y con la gracia. Pues en verdad, gracia y autoentrega incondicional del yo
son las dos caras de una misma moneda. No puede ser de otra forma. Sin esta entrega decidida, el Vedantin no está más cerca del logro que el yogi, y ambos pueden estar mucho más lejos que un bhakta confiado. La entrega desnuda es la veracidad suprema. El Vedanta no tiene el menor reparo en declarar abiertamente que el conocimiento último es de naturaleza subjetiva y en absoluto objetiva. Esto merece un comentario, puesto que nada aquí deja de tener una intención didáctica. Desde luego que no es falso afirmar que este conocimiento es subjetivo, pero no es toda la verdad. Lo que se pretende aquí, ante todo, es que el aspirante se oriente decididamente hacia la introspección y no pierda el tiempo con las habituales concepciones y elaboraciones mentales que, pretendiendo explicar las causas de los cuerpos o el mundo, obstaculizan como pocas cosas la percepción directa. Con todo, de lo ya dicho, se sigue que este género de conocimiento no queda confinado en nada, tampoco en lo que queramos imaginarnos como nuestro fuero interno. Está además nuestra temible distorsión moderna de lo objetivo y subjetivo, y por más que se reivindique la libertad del sujeto y se busque liberarlo de todo tipo de condicionamientos, no cesamos de ver lo que es sólo subjetivo con un innegable complejo de inferioridad. Para evitar complejos y confusiones es 1000 veces preferible hablar de conocimiento en acto y en potencia, y especialmente en este contexto, pues nadie negará que de lo que aquí se habla en todo momento es de un conocimiento en el acto. La inteligencia pura, de la que se habla continuamente, no es sino conocimiento actual puro, pura atención. En cambio, cualquier conocimiento objetivo alterna entre lo potencial y lo actual. Tomemos el caso extremo de lo que entendemos por conocimiento objetivo, un teorema matemático. No podemos saber que es cierto sino pasando por toda una secuencia mediadora de razonamientos, y aún así hemos podido cometer múltiples errores. O bien puede haber un número casi infinito de demostraciones diferentes que conducen por lo demás a otras muy diversas implicaciones. Así, todo conocimiento objetivo, incluso en sus resultados, está enhebrado con condiciones y situaciones potenciales, y enhebrado no de forma esencialmente distinta que cuando hablábamos de los momentos de detención e intención con respecto a la atención. El conocimiento objetivo nunca puede ser único, mientras que el conocimiento actual puro es único por necesidad. De ahí que se hable tantas veces de que es uno sin segundo. La expresión misma, que rara vez entendemos, indica que trasciende la idea privativa de unidad. Y sin embargo, este conocimiento, aun siendo puro y sin cualidades, todavía es de naturaleza reflexiva, lo que se expresa meridianamente en palabras como Atman, sí mismo, y en las reiteradas comparaciones con un espejo. Inmediatamente reflexiva, habría que decir, pues lo que acostumbramos a llamar reflexión es sólo un sinónimo del pensamiento. Por consiguiente, el conocimiento actual puro no puede ser objetivo, no al menos en ninguno de los sentidos que damos a esa palabra, ni el pensamiento, por más objetivo que se quiera, puede ser algo más que una reflexión indirecta y de segunda mano. Pero comprender las limitaciones del conocimiento objetivo no elimina los objetos ni los altera en lo más mínimo, aunque sí pueda cambiar el fondo de su percepción. Por eso se dice que es sat, además de chit, existencia, no menos que conciencia. Por el contrario, si nuestra intervención altera directamente los objetos, nos alejamos no sólo del conocimiento en el acto, sino también del objetivo. Acto y potencia no son ciertamente ideas ajenas a la metafísica hindú. Eso y no otra cosa es lo que Shiva y Shakti representan. Sin embargo, en este tratado será la propia diosa Tripura
que atraviesa los tres mundos de la vigilia, sueño y fondo del sueño, la que se muestre como conciencia más allá de ellos. Esto no contradice la naturaleza de la pareja eterna. Si se admite que no están realmente separados, tan solo nos da otra perspectiva de ella. Los tres mundos o estadios de la conciencia aludidos podrían dar para una divina comedia muy diferente de la que escribió el devoto de Madonna Intelligenza, aunque no deje de haber importantes relaciones y contrapuntos entre los tres mundos del Dante y estos otros tres que visitamos a diario. El mundo grosero, el sutil y el causal reciben los nombres de Svarga Loka, Mirtu Loka y Patala Loka. Todo cuanto se ha dicho y se dirá sobre la muerte o el renacimiento cabe entenderlo en la clave de estos tres dominios, y en particular del dominio intermedio o Mirtu Loka, en el que surgen las modificaciones mentales que nacen y mueren cada día un gran número de veces. Hay aquí un gran tema, y algunos lamentarán que la literatura india no se detenga más en este sorprendente asunto. Se habla continuamente de los tres estadios, pero con una intención exclusivamente didáctica, y no se concede una entidad separada a cada uno de ellos. Dicho de otra forma, se nos deja abierta su investigación, pero se evita la especulación sobre su naturaleza. Sí, parece que hay una buena parte de comedia en cómo nuestra conciencia se relaciona con estos tres mundos siempre tan escurridizos. A pesar de la infinita variedad de experiencias que pueden suceder en la vigilia y en los sueños, aún cabe seguir un hilo argumental de fondo. Vemos cómo, de forma casi universal, consideramos al mundo de la vigilia y el de los sueños como el dominio y exponente de lo objetivo y subjetivo, respectivamente. Pero, ¿no es ya en sí mismo infundado juzgarlos así cuando la diferencia básica reside en el modo de la propia conciencia? El mundo de la vigilia no es, por más que nos empeñemos, el dominio de la razón, sino solamente del alma sensitiva, el de la autonomía de movimiento propiamente animal. El mundo de los sueños se corresponde bien con el alma vegetativa, de una autonomía mucho más reducida, pero que reclama siempre sus derechos, también en la vigilia. Aquí entendemos por alma la fuerza vital que nos anima, y quien lo prefiera puede remitirse simplemente al sistema nervioso voluntario e involuntario que se hallan en idéntica correspondencia. El mundo animal depende en última instancia del vegetal para su manutención, y éste, a su vez, depende de la descomposición del mundo inorgánico o mineral, pues exactamente lo mismo ocurre con los tres estadios de la conciencia, solo que casi todos creen que en el sueño sin ensueños o fondo del sueño no hay conciencia en absoluto. Esto es un craso error. Lo que no hay es la conciencia de vigilia. Esta se halla velada, pues no soporta la unión efectiva con eso que llama objetos y que en vano busca en el mundo de vigilia. Allí lo que creemos que está fuera y lo que creemos que está dentro se unen y reposan dichosos e indistintos. A menudo nos preguntamos desde fuera qué pueda ser la naturaleza, sin comprender que asistimos a diario y desde dentro a su despliegue, yendo y viniendo de lo inmanifestado a la manifestación. La misma sensación de que el mundo de la vigilia es real procede en última instancia no de nuestros juicios, sino del fondo de la conciencia, que es el fondo del sueño. Pero ese fondo deja de ser tal para quien llega a percibirlo en su vigilia, pues es la percepción del mismo espacio vacío en el que nos movemos de ordinario, su percepción directa y desnuda, no ninguna representación en él. Lo inmanifestado, que ordinariamente confundimos con lo inerte, puede asumir dos aspectos, sentiente e insentiente.
y es porque sólo concebimos este último que nos resulta imperceptible la conciencia al fondo del sueño, aun cuando no exista menos en plena vigilia y ante la luz del sol. Parece una explicación circular, pero ocurre que la percepción está siempre allí, mientras que nuestras concepciones van y vienen. En el fondo del sueño, conocedor y conocido encuentran una perfecta unión, pero el conocimiento mismo literalmente brilla por su ausencia. Y esto nos devuelve al vacío en el que nos parece imposible sostenernos cuando la atención torna sobre sí. Empleamos estas palabras porque creemos que la atención ha de sostenerse sobre algo. Pero esta es sólo la experiencia externa de nuestra atención sobre un objeto, cuando nuestra intención se dirige hacia afuera. Todos percibimos de alguna manera que el mundo de los sueños es fluido. También el mundo de la vigilia lo es, pero a eso le prestamos mucha menos atención. Y a su vez hay un flujo y un reflujo entre lo que la conciencia presencia en ambos mundos, aunque en absoluto parezca que haya una simetría en el tiempo. Ahora bien, no es la conciencia lo que cambia, sino los contenidos. Por tanto, sólo la conciencia podría darnos la pauta de esa oculta simetría. La diferencia entre la conciencia de la que habla el Vedanta y la mera atención, tal como solemos entenderla, es que la conciencia no necesita hacer esfuerzo alguno por sostenerse, mientras que la atención sí. Por eso se utilizan el corazón o el espejo continuamente como símbolos. Esa conciencia es atención, pero en ella se han fundido por completo las semillas mismas de la pugna por la detención y la intención, o respectivamente del sentido de lo objetivo y subjetivo. Imaginemos un espejo puesto de pie sobre la orilla del mar. Las aguas fluyen hacia su superficie reflectante, y tras rebotar en ella se alejan en la dirección contraria. El fondo del espejo nos da una imagen simétrica, aunque invertida, de este proceso, incluyendo el propio reflejo del espejo de las aguas, que van y vienen al rebotar en su superficie. Pero por lo demás, las propias aguas ya tienen un flujo y un reflujo natural en la orilla, sin necesidad de que interpongamos nada. Se nos invita a que busquemos ese lugar donde la atención ya no necesita ningún esfuerzo por sostenerse, pues comprende simultáneamente detención, intención y atención, lo conocido, el conocedor y el conocimiento, o las aguas, el reflejo de las aguas en la imagen del espejo y la propia superficie del espejo. Allí es donde mora Tripura. Si encontramos este lugar, se ha terminado nuestra búsqueda, volvemos a la desnuda experiencia original. El Upanishad habla en una imagen inmortal de dos pájaros en un mismo árbol. Del mismo modo puede hablarse de dos yo, por más que solo haya uno, y ese sea el ordinario, el más familiar y el más ignorado. Pero cuando hablamos del pensador, el pensar y lo pensado, el yo en circulación no es otro que el que se identifica a sí mismo con el pensador y cree que puede concebir o contener lo pensado, cuando en realidad uno y otro no están opuestos, siendo sólo pensamiento o pensar. Todos los tres son yo, ese yo indiviso que no tiene nada que apropiarse o a lo que oponerse. Ni siquiera a nivel intelectual esto es difícil de comprender, pero si sólo lo entendemos a nivel intelectual sin atenderlo, bien pronto quedará olvidado y borrado por la urgencia y capricho del deseo. El yo que no se acerca y no se opone no tiene por qué ir a ninguna parte, simplemente no está en circulación. El Tripura Rajasya es por varias razones un texto único. Ya lo es desde el punto de vista meramente informativo. Hay, además,
algunos argumentos extremadamente sutiles y que se ofrecen de pasada sin entrar en su discusión. Solo lectores apresurados o sin una natural afinidad estarán dispuestos a creer que se trata de un discurso primario y totalmente cerrado sobre sí mismo. En cuanto a las historias, es muy probable que tampoco sean exactamente lo que nos parecen. Tomemos la historia de Gemaleka y la ciudad de la sabiduría. Es afortunado decir, como hizo Ananda Coomaraswamy, que nos ofrece la contraparte oriental de la utopía platónica de la República. Una comparación como esta corre el riesgo de provocar profundas decepciones, pues la historia de Gemaleka nos parecerá seguramente encantadora, pero decididamente infantil. Pero, ¿y si de lo que se está hablando aquí es de que ya vivimos en la ciudad de la sabiduría, que no es sino la propia humanidad a lo largo del tiempo y las generaciones? Conviene no subestimar un texto como este. Los argumentos del Vedanta serán por siempre los más simples y con todo pondrán siempre a prueba a la inteligencia más sutil. Es sobre todo por la alta estima en que la tenía Ramana Maharshi, el sabio de Arunachala, que esta escritura ha vuelto a ser objeto de interés para el mundo moderno. Y no hay ni que decir que no existen prácticamente diferencias entre el mensaje de uno y otra. Fue uno de sus más íntimos allegados, Swami Ramananda Sarasvati, quien hizo la primera traducción al inglés, permitiendo una difusión más amplia de su contenido. Puesto que la gratitud es pura felicidad, somos felices con ambos. Capítulo primero. El alba de la investigación en la mente purificada de Parasurama. Saludamos a Om, indiferenciado Brahma, causa primordial y gloriosa, conciencia trascendental que brilla como espejo único de esta prodigiosa manifestación. Haritayana dijo: Oh Narada, has escuchado íntegra la sagrada doctrina de Tripura que nos enseña el camino sin retorno. Ahora te hablaré de la única sabiduría que lo libera definitivamente a uno, incluso por el solo hecho de escucharla. Esta es la quinta esencia de la tradición de los Vedas, de los Vaisnavas, los Saivas, los Saktas y los Pasúpatas, obtenida tras un profundo estudio de todas ellas. Ningún otro camino perdurará tanto en la mente como aquel de la sabiduría que fue enseñado una vez a Parasurama por el gran maestro Dattatreya. La enseñanza brotó de su propia experiencia, tan lógica como única en su naturaleza. Quien no sea capaz de captar la verdad tras escuchar esto, tendrá que ser considerado como totalmente carente de sensibilidad para estas cosas. Ni el mismísimo Shiva puede otorgar una sabiduría mayor. Voy a relatarte esta incomparable enseñanza. Escucha, no hay nada más sagrado que la vida de los sabios. También Narada me sirvió para aprender esto mismo de mí, pues igual que por el olfato percibimos los perfumes, el servicio a los sabios nos hace comprender su bondad sin causa. Mientras Parasurama, hijo de Yamadagni, de mente pura y agradable para todos, escuchaba la verdad de Tripura de labios de Dattatreya, él comenzó a quedar absorto en la más íntima devoción, y ahondando en ésta su mente devino todavía más pura. Y así, mientras su mente ahondaba en la paz, sus ojos resplandecieron de rapto, erizándose su vello, pues un éxtasis tan incontenible tenía que rebosar por todos los poros de su cuerpo. Cayó entonces al suelo delante de su maestro Dattatreya. Reponiéndose de nuevo y en el colmo del éxtasis, su voz emocionada vibró para decir: «Oh Señor, dichoso y afortunado soy por tu gracia. Esa inmensidad de gracia, conocida como Shiva, encarnada aquí por mi maestro, es en verdad misericordiosa conmigo,
pues ante su dicha hasta el Señor de la creación parece minúsculo. ¿Acaso no se disuelve el propio Dios de la muerte en uno mismo con sólo que el Maestro se halle complacido? El Ser Supremo es en verdad misericordioso, como lo es mi Maestro, por razones que desconozco. Ganada la gracia del Maestro, ganado queda todo. Has tenido la gentileza de desplegar ante mi mente la incomparable grandeza de Tripura. Mi único deseo ahora es adorar su forma trascendental. Dime, Maestro mío, ¿cómo he de hacerlo? A Dattatreya le pareció bien la receptividad de Parasurama y lo inició debidamente en las formas de adoración a Tripura. Tras esta iniciación en los procedimientos correctos, más sagrados que cualesquiera otros y directamente conducentes a la realización, Parasurama aprendió del dulce aviso de su maestro todos los detalles concernientes a las recitaciones y diferentes meditaciones, uno tras otro, como una abeja recolectando miel de las flores. Bhargava Parasurama no cabía en sí de gozo. Tras el permiso de su santo maestro, anheló practicar la sagrada tradición. Realizó la debida paradakshina y se retiró a la colina de Mahendra. Nota 1. Allí, tras construir una ermita limpia y agradable, se dedicó por 12 años a la adoración de Tripura. Nota 1. Pradakshina es la circunambulación en el sentido horario por el lado derecho de quien la realiza. Aunque dentro de los mecanismos del rito traduce observación, obediencia o respeto, su significado más íntimo parece querer decir «te llevo dentro de mí». Fin de nota 1. Contempló incesantemente la figura de la Santa Madre Tripura, mientras realizaba sus labores diarias y las ceremonias y recitaciones adecuadas a su adoración. Los años pasaron como un relámpago. Y así un día en que el hijo de Yamadagni descansaba sentado, pensó para sí: no entendí ni tan siquiera una pizca de lo que Sambarta me dijo cuando lo encontré en el camino. Incluso he olvidado qué fue lo que le pregunté a mi maestro. Es cierto que oí de su boca la doctrina sagrada de Tripura, pero no me queda claro lo que Sambarta me contestó a mi pregunta sobre la creación. Él mencionó la historia de Kalactri, pero no fue más lejos, sabiendo que yo no estaba en condiciones de seguirlo. Incluso ahora no entiendo lo más mínimo el funcionamiento del mundo. ¿De dónde surge este mundo en todo su esplendor? ¿Cómo termina? ¿Cómo es que existe? Todo parece transitorio. Pero por otro lado, lo que ocurre en el mundo parece permanente. ¿Por qué tendría que ser así? Todo es demasiado extraño como para no hacerse preguntas. Sí, qué extraño es todo. Parecemos ciegos conducidos por otros ciegos. Mi propia vida es el mejor ejemplo. Ni siquiera recuerdo qué me ocurrió en mi niñez. Yo era diferente en mi juventud y diferente de nuevo en mi edad adulta, y más todavía ahora, y así mi vida cambia sin descanso. ¿Qué es lo que haya madurado a resultas de estos cambios? No es algo que me parezca evidente. Los fines justifican los medios que adoptan los individuos en consonancia con sus diferentes tiempos y entornos. Pero, ¿qué es lo que ganan así? ¿Acaso llegan a ser felices? No hay otra ganancia que aquello que el irreflexivo considera tal, y no más de lo que dura su consideración. Pero yo ya no puedo considerarlo así, viendo que incluso habiendo logrado los pretendidos fines, volvemos a intentarlo todo de nuevo. Si un hombre ha conseguido su finalidad, ¿por qué se propone otros fines de inmediato? Por tanto, lo único que debiera considerarse como el único propósito real es aquello tras lo cual va siempre el hombre,
ya sea la obtención de placer o la eliminación del dolor. Pero no puede ser ninguno de ellos mientras el aguijón por afanarse perdure. Siendo ya el afán miseria, la sensación de tener que esforzarse para lograr la felicidad es la miseria de las miserias. ¿Qué placer o qué cese de dolor puede haber mientras toda esta rueda continúe? Esos supuestos placeres son como untarse ungüentos en un miembro escaldado, o como querer abrazar al bienamado cuando uno yace atravesado por una flecha en el pecho, o como las dulces melodías que intentan consolar a un tísico en su lecho de muerte. Sólo aquellos que no necesitan emprender acciones son felices y disfrutan del autocontento. Sólo en ellos rebosan evidentes los signos de la felicidad. Si aún hubiera algunos momentos agradables para otros, no son mejores que los que pueda disfrutar ante el delicioso aroma de las flores alguien retorciéndose de dolor de tripas. ¿Cómo puede haber tanta gente insensata en este mundo buscando solícitamente esas migajas de placer a través de semejante retahíla de obligaciones? ¿Qué diré de la sagacidad de estos hombres? Se proponen alcanzar la dicha mediante penalidades sin fin. Un mendigo en la calle trabaja tanto por la felicidad como el todopoderoso emperador. Habiendo conseguido cada uno de ellos su fin, se siente dichoso y se cree bendecido como si hubiera coronado su vida. También yo he estado imitándolos sin darme cuenta, como un ciego que sigue a otro ciego. Basta ya de esta locura. Volveré de una vez a mi maestro, ese océano ilimitado de misericordia. Aprendiendo de él aquello que hay que saber, atravesaré este mar de dudas con el navío de sus enseñanzas. Y así, con pureza de corazón, Parasurama descendió de las montañas en busca de su maestro. Cuando llegó al monte Gandhamadana, encontró a su maestro resplandeciendo y sentado en posición de loto. Se echó delante del maestro y puso su cabeza junto a sus pies. Tras este saludo de Parasurama, Dattatreya lo bendijo con el rostro iluminado de amor y le pidió que se levantara, diciendo: «Levántate, niño mío. Veo que has vuelto después de tanto tiempo. Dime cómo te encuentras. ¿Te hallas bien de salud?» Él se incorporó y tomó asiento cercano frente a él. Parasurama habló con placer juntando con unción sus manos. «Venerable maestro, río de misericordia, aun cuando lo decretara el mismo destino, nadie que disfrute de tu presencia podría estar afligido. ¿Cómo podría tocar el dolor lacerante a quien recibe el refrescante néctar de la luna de tu amabilidad? Con la brisa de tu gentileza me siento feliz en cuerpo y alma. Nada me aflige salvo el deseo de permanecer ininterrumpidamente en contacto con tus santos pies. La simple visión de tus pies me ha hecho completamente feliz, aunque todavía perduran algunas viejas dudas en mi mente. Quisiera exponértelas si tú me lo permites». Dattatreya le contestó complacido: «Oh Bhargava, pregunta sin reparos. Dime qué es eso que deseas saber y sobre lo que tanto has pensado. Ya sabes que todo en ti me agrada. Será un placer responder a esas preguntas». Capítulo 2. La compulsión de actuar y la autoindagación. Animado a expresarse, Parasurama saludó de nuevo al hijo de Atri y comenzó a hablar de sus cuitas con la mayor llaneza y humildad. «Bhagavan, querido maestro, omnisciente océano de bondad, antaño tuve buenas razones para descargar mi furia contra los kshatriyas. 21 veces recorrí la tierra para exterminarlos a todos,
niños de pecho y criaturas por nacer incluidos, hasta llenar un estanque de sangre. Mis antepasados quedaron complacidos con mi entrega por su causa, pero me mandaron detener la carnicería. Finalmente, mi ira se aplacó. Pero en cuanto supe de la existencia de Rama, la encarnación de Hari en Ayodhya, mi ira se encendió de nuevo. Nota 2. Ciego de furia y muy pagado de mi destreza, le desafié. Ese gran señor me derrotó y mi orgullo quedó humillado. Haciendo gala de su magnanimidad, me dejó irme con vida solo porque era un brahmán. Tras regresar con mi orgullo por los suelos, comprendí la vanidad de los caminos del mundo. Me encontré, sin esperarlo, a Sambarta, señor de los Abadutas. Nota 3. Semejante a un fuego en ascuas. Todo su ser era como un carbón encendido tras las brasas. Cada poro de su cuerpo exhalaba tal euforia que uno se sentía inundado por ella. Le pedí que me hablara de su estado. Su respuesta fue un claro exponente de la dulce quinta esencia de la vida eterna. Nota 2. Hari, nombre amoroso de Vishnu. Fin de nota 2. Nota 3. Avadutas, otro nombre para los sabios desnudos libres de toda convención social. Algunos de ellos pueden ser sabios innatos, seres humanos nacidos ya iluminados, sin necesidad de instrucción o iniciación. Fin de nota 3. No pude continuar aquella conversación, pues me sentí como una mendiga delante de una reina. Aun así le rogué y él me dirigió a ti. Y así es como busqué refugio ante tus santos pies, igual que un ciego que depende completamente de sus amigos. Lo que Sambarta dijo no me ha quedado claro en absoluto. Es cierto que he aprendido la sagrada doctrina de Tripura, sin duda es un estímulo para su devoción. Ella está encarnada con tu forma, siempre presente en mi corazón. Pero, ¿qué he aprendido después de todo? Señor, ten la gentileza de explicarme lo que Sambarta me dijo por aquel entonces. Está claro que no puedo concebir la meta sin que me la indiquen. Todo lo que haga ignorándola serán solo niñerías. Otrora ya complací a los dioses con Indra a la cabeza, con todo tipo de ceremonias, observancias y ofrendas. Después escuché a Sambarta decir que los frutos de todas estas acciones son meramente triviales y uno no puede tener en cuenta actos cuyos resultados nada significan. La miseria no es ausencia de felicidad, sino una felicidad limitada. Pues en cuanto la felicidad se aleja, la miseria se echa encima. No es este el único resultado miserable de la acción, pues aún hay otro todavía peor, el miedo a la muerte, que ningún género de actividad puede disipar. Pero mis prácticas de devoción ante la Suprema Tripura no dejan de ser de la misma especie. Toda esta imaginería y estas elaboraciones mentales no son más que juegos infantiles. Las prácticas pueden ser acordes con tus instrucciones u otras diferentes. Pueden ser disciplinadas o sin normas estrictas, pues también las escrituras difieren en esto. Las meditaciones también pueden variar según gustos y temperamentos. ¿Cómo es eso posible? La devoción es tan variada e imperfecta como el propio karma. ¿Cómo podrían las elaboraciones mentales transitorias producir resultados tan inmutables como la verdad? Y además, las prácticas son incesantes y no parece haber un fin para las obligaciones. No me pasó desapercibido que el gran Sambarta está bien feliz sin el menor sentido de cualquier acto obligatorio y sus más que mediocres resultados. Parece reírse de las maneras del mundo,
avanzando despreocupadamente y sin el menor temor, como un majestuoso elefante que se ducha a sí mismo con las aguas frescas del deshielo en medio de un bosque en llamas. Lo encontré totalmente libre de cualquier sentido de la obligación y al mismo tiempo enteramente feliz en su realización del ser eterno. ¿Cómo llegó a ese estado? ¿Y qué fue lo que me dijo? Ten la gentileza de explicarme todo esto para liberarme por fin de las implacables mandíbulas del karma. Y con este ruego se postró ante el maestro y cogió sus pies con sus manos. Dattatreya, viendo que el temple de Parasurama era idóneo para lograr la realización, le dijo suavemente: «Oh Bhargava querido, es toda una suerte para ti el haber alcanzado esta disposición. Igual que un hombre que encuentra un barco que le salve tras hundirse en el océano, así tus pasadas acciones virtuosas te permiten ahora acceder a las más altas cumbres de la autorrealización. Que la diosa Tripura, que es el núcleo consciente del corazón y que no puede dejar de conocer a todos íntimamente, rescate a su devoto sin tacha de las mandíbulas de la muerte, manifestándose por sí misma en su corazón. Mientras el hombre tema a la pesadilla del deber y la obligación, no tiene más remedio que aplacarla, pues no encontrará de otro modo la paz. ¿Cómo podría ser nunca feliz un hombre picado por la serpiente del deber? Algunos hombres se han vuelto locos exactamente igual que si un veneno hubiera entrado en su sangre y los torturara en todo su ser. A otros este veneno del deber los deja aturdidos e incapaces ya de discriminar lo bueno de lo malo. Erróneamente emprenden todo tipo de trabajos para su propio engaño. Esta es la penuria de la humanidad aturdida por el veneno del sentido de la obligación. Desde tiempo inmemorial, este mar de veneno se traga a los hombres, como les pasa a algunos viajeros que se internan en la cordillera Vindhya. Acosados por el hambre en la selva, confunden los mortíferos frutos de la nuez vómica con apetitosas naranjas, y en su necesidad los ingieren sin darse cuenta siquiera de su sabor tan terriblemente amargo. Luego padecen el tormento de los efectos del veneno. Tras haber confundido el fruto venenoso con el comestible y con su razón cegada por el veneno, buscan ansiosamente un alivio a su dolor y en su agonía se apresuran a coger la enloquecedora semilla de la datura, tomándola por perfumada champaca. Se vuelven completamente locos y olvidan el camino. Ciegos algunos caen en pozos y desfiladeros. Otros se laceran los cuerpos en las zarzas. Otros quedan mutilados de manos, pies u otras partes del cuerpo. Otros empiezan a disputar, chillar y pelearse entre ellos. Pueden llegar a atacarse unos a otros con puños, piedras y palos, hasta que, exhaustos, alcanzan una ciudad. Llegan a las afueras de una ciudad en la noche en donde la guardia les prohíbe entrar. Inconscientes de hora y lugar, incapaces de calibrar las circunstancias, terminan por atacar a los guardias para ser vapuleados y perseguidos, cayendo unos en zanjas, otros atrapados por cocodrilos en las aguas y otros en pozos para ahogarse en ellos, y siendo atrapados y arrojados en prisión los pocos que quedaron más muertos que vivos. Parecido es el destino de aquellos que, engañados por la búsqueda de la felicidad, han caído en la trampa de la tiranía de la acción. Corren confusos en medio de su frenético y precipitado afán, tras el que sólo la destrucción les espera. Sí, afortunado eres, Bhargava, por haber superado la pavorosa amnesia de esa lamentable condición. La autoindagación
El comenzar a hacerse preguntas con sentido es la causa raíz de todo bien, el primer paso para esa dicha indescriptible que es la recompensa suprema. ¿Qué respuesta espera el que no se hace sus propias preguntas? La falta de juicio es una muerte segura, y muchos son los que están atrapados. El éxito en cualquier cosa requiere la debida reflexión antes de obrar. La irreflexión es lo propio de los asuras y los raksasas, y la deliberación de los devas, y así es que están siempre felices. Es por su discriminación que Vishnu los sostiene y que conquistan siempre a sus enemigos. La investigación es la única semilla de la que finalmente puede brotar el gran árbol de la felicidad, y la misma investigación es lo que la alimenta. Un hombre con capacidad de reflexión siempre brilla sobre los demás. Si Brahma es grande, es por su inconmensurable poder de deliberación, y es por la deliberación que Vishnu es adorado. El imponente Shiva es omnisciente por lo mismo. A Rama, aun siendo el más inteligente de los hombres, le llegó el infortunio por su falta de juicio antes de intentar capturar el ciervo dorado. Más tarde, y con la deliberación necesaria, cruzó el océano, tendió un puente hasta Lanka, nido de los demonios, y la conquistó. Nota 4. Nota 4. Se refiere aquí a los hechos narrados en la gesta épica del Ramayana. Fin de nota 4. También habrás oído cómo incluso Brahma, en un momento de infatuación, actuó loca y precipitadamente y tuvo que pagar su falta con una de sus 5 cabezas. Y reflexivamente, Mahadeva concedió un favor a un asura y fue obligado a escapar de inmediato para no ser reducido a cenizas. Nota 5. Nota 5. Mahadeva, el gran dios, otro nombre para Shiva. Fin de nota 5. En una ocasión, habiendo matado Hari a la esposa de Brigu, fue objeto de una terrible maldición y padeció miserias sin cuento. Y del mismo modo se han convertido en miserables otros devas, asuras, raksasas, hombres y animales por falta de juicio y reflexión. Oh Bhargava, magnánimos son los héroes que no contrarían nunca al buen juicio. Merecen homenaje eterno. La gente común, implicándose alocadamente en todo a través de su sentido de la acción, quedan confundidos una y otra vez. Si en verdad pensaran y actuaran, se liberarían de todas sus miserias. Desde siempre el mundo se ha enredado en espirales de ignorancia. ¿Qué discernimiento podemos esperar mientras esta ignorancia persista? ¿Pueden recogerse las frescas aguas del rocío en desiertos calcinados por el calor? ¿Puede buscarse la refrescante brisa del discernimiento en la chimenea al rojo que desahoga el horno de una encarnizada ignorancia? Con todo, el discernimiento se adquiere por los métodos apropiados, de los que el mejor será el más efectivo, y ese es la gracia suprema de la diosa, tan inherente a cada uno como el loto de su corazón. ¿Quién, sin su gracia, ha logrado alguna vez un buen propósito? La indagación es el sol que pone término a la oscuridad de la indolencia, y se genera por la devota adoración de la divinidad. Cuando la diosa suprema queda complacida con la adoración del devoto, ella se transforma en la propia indagación hasta brillar como el sol de su corazón. De modo que Tripura, fuerza suprema y ser de todos los seres, la más alta y bendita conciencia de Shiva, la aseidad del sí mismo,
debería ser adorada sinceramente, tal y como nos han enseñado los maestros. Esta adoración ha de estar precedida por la devoción y una gran sinceridad. Y a su vez, lo que precede a esto es el aprendizaje de la doctrina trascendental. Por esto, Rama, te revelé primero la doctrina. Habiéndola escuchado, has progresado bien. La autoindagación es la única forma para llegar a la suprema divinidad. Y si te digo la verdad, yo estaba preocupado por ti. Siempre hay razones para estarlo hasta que la mente no se torna desde el abrumador predominio de la ignorancia hacia la autoindagación, igual que uno no puede estar tranquilo con un enfermo que delira hasta que comprueba que su conciencia vuelve a la normalidad. Arraigada la autoindagación, ya se ha conseguido el más alto fin a efectos prácticos. El mejor de los nacimientos es como un árbol sin fruto si está ausente la autoindagación, pues ésta es el único fruto útil de la vida. El hombre sin discriminación es como una rana en un pozo, pues igual que una rana en un pozo no sabe nada de lo bueno o lo malo y muere sin haber sabido de otra cosa que ese pozo, los hombres, en vano nacidos del huevo dorado de la mente de Brahma, tampoco saben nada de lo bueno y lo malo para ellos mismos y nacen y mueren en la ignorancia. Confundiendo el desapasionamiento con la miseria y los placeres del mundo con la felicidad, el hombre sufre el perpetuo ciclo de nacimientos y muertes bajo el poder de la ignorancia. Ni incluso en las aflicciones de la miseria busca una indulgencia para su motivación. Igual que un asno macho persigue a la hembra aunque ésta le haya dado 100 coces, así le pasa al hombre en pos de las cosas del mundo. Pero tú, Rama, habiendo alcanzado la discriminación, ya has trascendido toda esta miseria.